Buen día, amada iglesia Shalom. Qué rico, qué privilegio tan maravilloso es poder estar con ustedes a través de estos medios. No podemos estar juntos, pero aquí en el Espíritu nos unimos todos, nos congregamos en esta mañana para adorar a nuestro Señor. Y qué tan especial para escuchar su palabra. Este privilegio que tengo hoy, estamos tratando el tema del mes, es el Padre Nuestro. Queremos enseñar a la iglesia y a aquellas personas que nos ven de pronto por primera vez cómo podemos ver a Dios como Padre. Y he llamado el título de esta predicación El Padre Soñado. Y la palabra de Dios nos dice en Job 1:5: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Y qué bueno, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos haber tenido un papá como Job? Un hombre virtuoso, un hombre rico, amoroso con sus hijos. Se preocupaba por todo de ellos, tanto así que se preocupaba por sacrificar el holocausto en beneficio de ellos. ¿Para qué? Para que sus pecados fueran perdonados. Pero así también nosotros, tal vez en nuestra niñez, habíamos deseado de pronto tener un papá como algunos personajes, de pronto como algunos de los padres de nuestros amigos, nuestros compañeros de colegio, porque tal vez nosotros teníamos necesidades y el papá de nuestro amigo era rico, tenían lujos, comodidades, un carro, una casa con piscina, tenían juegos de video y nosotros no los teníamos. Y entonces uno decía: ¡ay, qué bueno que mi papá fuera como el papá de mi amigo Carlos, de mi amigo José! Y así también, de pronto también quisimos en algún momento, nos emocionábamos viendo en la tele a aquellos personajes, aquellos héroes, wow, y desearíamos: uy, qué bueno tener un papá así como Superman, poder volar como Batman, que siempre pelea contra los malos. Qué bueno. O tal vez de pronto anhelábamos tener un papá diferente por su profesión. Tal vez queríamos que nuestro padre hubiera sido un médico, un bombero, un policía, porque nos parecía emocionante. En cierta manera, en nuestros corazones, a pesar de nuestra inocencia, a pesar de la niñez, había una insatisfacción. De pronto había un anhelo de pronto tener a un papá mejor. No queriendo decir con esto que nuestro padre fuera malo. Y la Biblia nos narra historias muy asombrosas, muy agradables en torno a varios personajes que fueron buenos padres. Y tal vez a nosotros nos hubiese gustado haber sido hijos de Noé, de pronto haber estado allí en ese momento cuando Noé construyó el arca. O nos hubiese gustado ser hijos de David y ver cómo David fue ese rey esplendoroso, ese rey que peleaba contra gigantes y los derrotaba. O tal vez quisimos haber querido ser hijos de Moisés y haber estado allí en ese momento cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, cuando Moisés abre el mar, cuando cayó el maná del cielo, haber visto todas esas cosas al lado de Moisés como padre. Pero también hubo hombres que no fueron tan buenos padres, y entonces nosotros de esos no quisiéramos ser hijos. Y quiero invitarlos, porque en la Biblia hay un ejemplo muy, muy especial que me ha llamado la atención, a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 6. Y nos dice la palabra de Dios en Génesis 15, 1, 6, que Dios promete a Abraham un hijo. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham era un hombre de muy buena familia. Tenía una esposa, su esposa se llamaba Sarai.
pero sin embargo no tenía hijos, todavía no tenía descendencia, y recibe una promesa de parte de Dios. Dios le da una promesa de descendencia, le dice: tu descendencia heredará la tierra. Y es importante saber que cuando hablamos de descendencia, estamos hablando de la generación postrera. Estamos hablando de hijos naturales, en este caso para Abraham, y no los tenía. Había un problema allí, no habían podido tener hijos él ni Sara. Al parecer había esterilidad en sus vidas, en sus cuerpos. Pero en este pasaje podemos notar la ansiedad que tiene Abraham, porque le reclama en cierta manera a Dios y le dice: mira que mi heredero va a ser un esclavo, porque no me has dado prole, no me has dado un hijo. Pero Dios le reafirma el concepto y le dice: tú serás padre, tú vas a ser padre, porque vas a tener descendencia. ¿Y qué podemos ver en la vida de Abraham? Abraham era de 75 años cuando Dios se le aparece por primera vez y le da una orden. Le dice: hey, vete de tu tierra y de tu parentela. Le está diciendo a Dios: hey, deja tu familia, deja la comodidad que tienes, deja todo esto donde estás cómodo, y vete al lugar que yo te mostraré, porque tú vas a heredar esa tierra. Y como tenía una promesa de que iba a tener un hijo, entonces alguien tenía que heredar esa tierra. Abraham deja su tierra, deja su familia y sale con su sobrino Lot al camino que Dios le marca. Luego de un tiempo, Abraham y Lot se separan y Dios vuelve a hablarle, y vuelve y le dice Dios a Abraham que le va a dar descendencia y la posesión de la tierra. Y vemos como en Génesis 13:16 le dice que haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Es así que le está diciendo que va a tener muchos hijos. Dice que más o menos, haciendo un recuento histórico, Abraham tenía 85 años cuando su esposa Sarai, un poco apresurada por ver que no había hijos en el hogar y que el esclavo era quien iba a heredar, le da a su esclava Agar. ¿Para qué? Para que Abraham se llegue a ella y poder tener descendencia de ella, de su esclava. Y es allí donde nace Ismael. Pero nuevamente, pasado un tiempo, y eso es una de las cosas que llama la atención, que Abraham tenía unos encuentros con Dios, y estos encuentros no eran continuos, no eran de todos los días, no eran de cada 8 días, no eran de cada mes. Podían pasar años para que Dios volviera a hablar a Abraham. Y es así que cuando Abraham tiene 99 años, nuevamente Dios se le aparece y le dice que le va a cambiar, que le va a dar un hijo. Y ese hijo se va a llamar Isaac. Ahora no solamente hay una promesa, ahora Dios le ha puesto nombre a esa promesa. Le prometió un hijo y le ha dicho cuál va a ser su nombre. Su nombre va a ser Isaac, confirmando con él el pacto. El pacto le da una orden de circuncidar a todos los mayores de 8 días en adelante para que pueda ser santificado el pueblo. Cuando nace Abraham, porque Dios le dice cuando tiene 99 años: en torno a los días volveré a ti. Y cuando le dice en torno a los días, le está hablando del ciclo natural de la mujer para concebir, esos 9 meses que va a estar ese hijo en el vientre. Y entonces dice que cuando Abraham tenía 100 años nace Isaac. Por fin vio la promesa cumplida. Después de tantos años tenía a su primogénito, y qué afortunado era Isaac de tener a Abraham por padre. Pero también hay algo bien especial, y es que Isaac fue creciendo, se fue haciendo muchacho, y en Génesis 22 nos narra cómo Dios le pide a Abraham que le dé a su hijo, que lo sacrifique en holocausto, y Abraham no se lo niega. Y Abraham se dirige al monte, al lugar donde Dios le muestra, y va con su hijo, y su hijo le pregunta: papá, pero ya tenemos todo para el holocausto, solamente falta el cordero. Y Abraham le dice: hey, no te preocupes, hijo, porque Jehová mismo se proveerá de cordero. Y esta charla que sostienen papá e hijo nos hace pensar que Isaac como hijo era consciente de lo que estaba pasando. Y tal vez muchos nos imagináramos que Isaac tendría de pronto 8, 10, 13 años. Pero haciendo un poquito de recuento histórico, un historiador llegó a la conclusión de que Isaac en ese momento tenía 25 años de edad. Y wow, estaba
grandecito Isaac, claro que era consciente de lo que estaba pasando. Y me surge, a raíz de este suceso, me surge una pregunta: ¿cómo Isaac puede seguir considerando a Abraham un buen padre cuando lo vio levantar su mano con un cuchillo para sacrificarlo? Y lo más importante es que la Biblia no nos narra ningún episodio en el cual Isaac haya entrado en rebeldía contra su padre, ni haya renegado por ser hijo de Abraham. Siempre fue sujeto, obediente, respetuoso. Y esto nos lleva a concluir que Abraham era un buen padre. Y para decir que Abraham es un buen padre, tendríamos que buscar características en él que nos digan que él es un buen padre. Y he encontrado 4 características muy especiales. La primera característica que encuentro en Abraham como padre es una muy material. Abraham era rico. Sí, Abraham tenía posesiones, tenía tierra, tenía riquezas, poseía oro y plata, ganado. Como tal, tenía comodidades. Y sí, es muy chévere. La tarea de ser padre se nos hace más fácil cuando hay dinero, cuando hay riquezas. ¿Por qué? Porque podemos proveer de un buen hogar, una buena casa para nuestros hijos. Podemos tener lujos para con ellos, tenemos poder comodidades, podemos darle buena ropa, podemos darle buena alimentación, podemos darle una muy buena educación, podemos mandarlo a los mejores colegios, a las mejores universidades, porque hay la facilidad por ser rico. Pero ¿qué hay de aquellos que de pronto sus papás no tenían la solvencia económica? ¿Acaso por eso serían malos padres sus hijos? No, esos padres que no tenían de pronto la solvencia económica, que tenían esa carencia, tenían que buscar equiparar lo material con un poquito más. Pero esta no era la única característica que tenía Abraham. Abraham también como padre tenía algo muy especial, y era que Abraham era un hombre de convicción. Cuando Dios le habla por primera vez y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, le está diciendo: deja la comodidad de tu familia, de tu hogar, donde todo lo tienes. Y Abraham, sin dudarlo, parte al lugar que Dios le muestra. Pero eso no hace parte solamente de la convicción de Abraham. También Abraham tuvo convicción porque pasó por guerras. Cuando fue a libertar a su sobrino Lot, que fue tomado prisionero, pasó por guerras, y aún así tenía la convicción de que él iba a ser un vencedor y que iba a rescatar a su sobrino. Pasó por dificultades también, un tiempo de escasez de alimento, y le tocó ir a otros lugares a pedir alimento, a conseguir alimento. También hubo una dificultad mayor cuando fue probado por Dios, pero esto no dañaron, no pervirtieron la convicción fuerte que tenía Abraham. Y esto nos lleva a pensar que solo cuando tenemos convicción podremos llegar a ser buenos padres. Creer en nuestras capacidades, en nuestros principios, en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Cuando no tenemos convicción, nuestros hijos serán débiles, indecisos, temerosos. No querrán afrontar la vida como tal. Es por eso que nuestra convicción sirve para que nuestros hijos también asuman esa misma convicción de enfrentar la vida y salir victoriosos. Otra característica que hallamos en Abraham como padre es que era un hombre ejemplar. Sí, era un hombre de ejemplo. Tenía fe como ningún otro. Tanta era la fe que tenía Abraham que le fue contada por justicia. Fue hallado justo delante de los ojos de Dios por la fe que tenía. Abraham tenía principios. Él sabía respetar los principios. Había leyes. Él era respetuoso de las leyes. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre como padre también guardador de las leyes y sabía guardar un pacto. Era obediente. Pero lo más importante que tenía Abraham es que era un hombre de altar, era un hombre de adoración. ¿Y qué más ejemplo podemos darle a nuestros hijos que ser esos padres de altar, de adoración? Esos padres que se postran cuando sus hijos están viendo, sus padres se postran a adorar a Dios, a clamar a Dios por la provisión, por todas las cosas, por todas las necesidades que hay en casa. Qué bueno que nuestros hijos nos vean que somos de hombres de altar como padres.
Y también dentro de ese ejemplo que nos daba Abraham, Abraham cuidaba en todo tiempo de su hijo, de Isaac. Siempre quería lo mejor para él, siempre lo guardó de cosas que podían hacerle daño. La sociedad actual se rige por modas, se rige por culturas, por movimientos en pro y en contra de algo o de alguien. Pero nosotros como padres debemos ser guiados por principios. Debemos ser hombres ejemplares. Debemos tener principios como la honestidad, la integridad, la justicia, la verdad. Debemos modelar a Dios. No olviden que como padres somos la imagen más cercana que tendrán nuestros hijos de Dios como Padre también. Así que debemos modelar en todo tiempo a Dios como Padre. Si nosotros no lo hacemos de buena manera, es nuestra culpa si afirmamos o destruimos la visión paternal de Dios en nuestros hijos. Así que la tarea ahora como padres es modelar a Dios como Padre. La cuarta característica que encuentro en Abraham es que siempre buscó lo mejor para su hijo. Dice que cuando vio que Ismael y Agar se levantaban un poco contra Isaac, él los apartó porque no era saludable para Isaac. Luego dice la Biblia, nos narra que tuvo 6 hijos más con una concubina después de la muerte de su esposa, y a estos les dio solamente dones, les dio regalos, pero para Isaac guardó lo mejor, le dio sus posesiones, le dio sus riquezas, pero por sobre todo le dio algo invaluable, le dio su bendición. La bendición que él había recibido de parte de Dios se la impartió también a su hijo Isaac, como muestra de que quería siempre lo mejor para él. Cualquier cosa que pueda ser de tropiezo para nuestros hijos, nosotros como padres debemos apartarla. Y nosotros siempre queremos dar lo mejor a ellos, pero muchas veces no tenemos los medios para hacerlo. Y por eso hay muchos hijos frustrados. Hay muchos hijos de pronto que están en rebeldía contra sus padres. Hay muchos hijos que odian a sus padres. Pero nosotros, si no tenemos todo lo mejor para darle a nuestros hijos, debemos compensarlo con ese amor y con ese ejemplo. Y encuentro que estas 4 características Dios también nos las muestra como Padre que es. Dios es un Padre y es un Padre bueno. Y quiero que veamos ahora cómo estas 4 características que encontramos en Abraham se repiten en Dios de una manera majestuosa. La primera característica de Abraham era que era rico, y Dios es rico como Padre. Como Padre es el hombre más rico, sobre todo porque en Ageo 2:8 la palabra nos dice que mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. De Dios es la tierra y toda su plenitud, todo lo creado le pertenece a Dios, y por eso dice que Él es el rico por excelencia. Pero no solamente rico en todo, en posesiones, en la tierra, en dineros. Dios también tiene otras riquezas que aún nosotros no podemos entender. Y en Filipenses 4:19 nos dice que mi Dios pues suplirá todo cuanto nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios tiene riquezas en gloria, Dios tiene riquezas en poder, Dios tiene todo aquello que a ti te hace falta, y Él nos la va a dar conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero también Efesios 2:4 nos dice que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios también tiene misericordia, es rico en misericordia para con nosotros. Entre más débiles seamos, más amor nos muestra Dios. Entre más pecado sobreabunde, más va a sobreabundar la misericordia, la gracia, el favor de Dios para con el hombre. Y eso es especial porque Dios nos está dando muestra de todo esto como Padre. La segunda característica es la convicción, y Dios tiene una convicción, y la convicción de Dios es fuerte, es
irrevocable ante toda situación. Dios cree que aún podemos hacerlo y no va a descansar hasta lograrlo. En segunda de Pedro 3:9, el Señor nos habla la palabra que dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento, esa convicción de Dios, a Él no le importa el pecado, a Él le importa esa vida que se puede salvar si se arrepiente. Dios va a perseverar en todo tiempo y buscará una, dos, tres veces, te buscará una otra manera para convencerte, para que te arrepientas y tengas la convicción de que Él es tu Padre. También en Génesis 28:15 nos habla que cuando le habló a Jacob le dijo: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios tiene una convicción fuerte y Dios no va a descansar hasta que no haya cumplido su propósito en ti. Dios te creó con un propósito y el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. Podrás pasar por dificultades, te podrás desviar del camino, pero Dios nuevamente estará allí a tu lado y Él no va a descansar. Él no va a descansar, no va a desfallecer en su intento por atraerte de nuevo, en su intento por mostrarte su amor, y siempre va a esperar que tú llegues de nuevo a sus brazos y le abraces como hijo y al Padre maravilloso que es Él. Aún con todo y nuestro pecado, Dios no ha claudicado, sigue insistiendo, sigue hablando, sigue obrando en la vida de todos nosotros, de la humanidad, porque Dios quiere que todos vayamos a la salvación, que todos podamos reunirnos ese día glorioso en torno a su presencia. También la otra característica que había en Abraham es que era un hombre ejemplar, y Dios como tal nos dio ejemplo en todo, porque Dios es perfecto. Así como en Abraham no se encontró tacha, en ningún momento nos narra la Biblia que Abraham cometió algo de lo cual podía avergonzarse, ni lo cual fue amonestado por Dios. Dios es perfecto. Dice que no hay pecado en Él. Todo lo hizo perfecto. La creación fue hecha perfecta. Fue el hombre quien la pervirtió. Su Hijo amado, su unigénito Jesucristo, es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Y en 1 de Pedro 2:22 nos dice la palabra: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y está hablando de Jesús, esa imagen cercana que tenemos nosotros del Padre, de Dios, porque Jesús mismo decía: quien a mí me conoce, conoce al Padre. Así que Jesús era la representación física que podíamos tener del Padre para ese tiempo. Y dice que no hizo pecado, fue santo, no había en Él nada que reprocharle, ni se halló engaño en su boca. No engaña. ¿Por qué? Porque Dios no engaña, Dios no miente, Dios no incumple sus promesas. Es recto, es justo, sus caminos son perfectos. La palabra de Dios nos dice en Salmos 18:30 que el camino de Dios es perfecto. Y la cuarta característica que encontramos es que siempre busca lo mejor para sus hijos. Dios como Padre quiere lo mejor para nosotros. Nos dio la creación en todo su esplendor para que la habitásemos, para que nos enseñoreásemos de ella. Nos dio vida, y no una vida cualquiera, nos dio una vida abundante. Nos dio su gracia, nos dio su favor. Y lo más importante, nos dio a su Hijo amado, a Jesucristo, para beneficio nuestro. A veces no entendemos, pero Dios quiere siempre lo mejor. Pero a veces lo mejor no quiere decir que nuestra vida vaya a ser color de rosa. Y en Jeremías 29:11 la palabra nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y nosotros siempre esperamos cosas buenas, y Dios dice: para daros el fin que esperáis, porque todas las cosas que Dios hace es para nuestro beneficio. Y a veces no lo entendemos. Pero ¿por qué no entendemos a veces el propósito de Dios? Y en Isaías 55 versículos 8 y 9 la palabra nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros tenemos visión corta, la visión larga, la visión de lo eterno la tiene Dios. Así que Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y definitivamente Dios es el Padre soñado. Dios reúne todas las características, todo lo que de pronto anhelamos tener en nuestro Padre terrenal, Dios lo tiene para con nosotros. Tal vez en tu hogar hubo carencia de papá. Tal vez tu padre estuvo siempre ausente, pero déjame decirte que Dios nunca ha estado ausente. Dios te ha conocido siempre. Dios ha estado en cada paso que has dado. Aún antes de caminar, antes de dar el primer paso, Dios ya estaba presente en tu vida. Y definitivamente no hay otro, no hay mejor Padre que ese Dios maravilloso. Así que, amada iglesia, si en este momento tú que estás viendo este mensaje, si tú no has tenido esa oportunidad de conocer a Dios como papá, es tiempo. Es tiempo de que lo hagas, es tiempo de que lo conozcas. Y Jesús enseñaba y decía: el que a mí me recibe, al Padre recibe también. Así que si no conoces, no has tenido esa experiencia con Dios como Padre, yo te invito a que allí donde estás, si es la primera vez que escuchas un mensaje como estos, si es la primera vez que escuchas una reflexión de la palabra de Dios, te invito a que hagas una oración allí. Cierra tus ojitos en ese lugar, tú que lo vas a hacer por primera vez, y dile al Señor: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te entrego el control de mi vida y te pido que me santifiques, que me purifiques con tu sangre preciosa. Inscribe hoy mi nombre en el nombre de la vida y no lo borres nunca más. Así que si tú has hecho esta oración en esta mañana, ponte en contacto con nosotros, con alguno de nosotros a través de las redes sociales, y para que alguien pueda ayudarte a encontrar esa paternidad de Dios. Y qué bueno, amada iglesia, que podamos ver a Dios como ese papá soñado. Tal vez tu padre, cuando se dio cuenta que mamá estaba embarazada, se fue y te abandonó, te aborreció. Pero déjame decirte que Dios nunca te ha dejado. Dice la palabra de Dios que Él no te dejará y no te desamparará, que siempre te sustentará con su diestra de justicia. Dice que aunque padre y madre aquí en la tierra te dejen, con todo Jehová te recoge, con todo Dios te recoge y te trae a sus brazos. Tal vez conociste a papá, pero no te vio crecer porque luego se marchó, te abandonó. Déjame decirte que Dios no te va a dejar, nunca te va a desamparar. Tal vez papá te aborreció al nacer, pero Dios como Padre no te aborrece. Él te ama y te llama mi hijo amado. No importa la situación, la experiencia que tú hayas pasado como hijo, Dios está allí como ese Padre amado. Está allí con sus brazos abiertos de amor, esperando que tú corras hacia Él, que tú le llegues a sus brazos, anhelando esa cobertura, esa protección, ese cuidado. Y yo quiero orar en esta mañana por aquellos hijos que han tenido dificultades con sus padres, que de pronto están odiando, que se han apartado de sus padres, que no sienten amor por ellos. Yo quiero orar por esos hijos que están en rebeldía. Padre, en esta mañana yo pongo en tu presencia a aquellos jóvenes, aquellas personas, Señor, que no han podido vivir el amor de papá, que no han podido conocer al amor de papá. Tú has estado allí en todo tiempo, Señor. Padre, aún antes de nacer, desde el vientre de su madre, ya tú les habías amado, ya tú habías fijado sus ojos sobre ellos, Señor. Padre, yo te pido que inundes a estas personas con amor, Señor, con ese amor sobrenatural que tú tienes. Padre, en esta mañana, Señor, que la unción
descienda sobre los hogares ahora, sobre los hijos. Una unción que traiga amor, Señor, amor de Padre, que puedan sentir ese amor fraternal, Señor, que puedan experimentarte a ti como ese Padre bueno, como ese Padre que llena todos esos faltantes, Señor. Porque tu palabra dice que tu gloria lo llena todo, tu plenitud lo llena todo, Señor. Y allí en esos corazones donde hay vacío de amor, Señor, tú lo llenas con tu amor. Tú lo llenas con tu amor, Señor. Padre, aquellos jóvenes que en algún momento, Señor, desviaron su camino y ahora están sumidos en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, Señor, en cosas que de pronto no les edifican, que han sido malas para sus vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que tú los tomes de tu mano y los saques de ese lugar, Señor. Los saques de esa prisión en la que se encuentran, Señor, y los restaures ahora. Papá, que tu amor restaure ahora a los hijos, Señor. Que tu amor restaure a aquellos que se habían perdido, Señor. Los rescate, Señor, de la mano del enemigo, Señor, y los traigas a tu luz admirable, a esos valles de reposo, Señor, donde tú nos quieres pastorear. Padre Santo, que aquellas malas experiencias de hijos, Señor, ahora mismo queden en el pasado. Queden en el pasado, Señor. Aquellas malas experiencias de los hijos con sus padres quedan en el pasado. Ahora mismo tú estás, Señor, como lo dice tu palabra, y se va a volver el amor de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Hoy se vuelve el amor de los hijos hacia los padres. Hoy se restaura la honra, Señor, de los hijos hacia los padres. No importa qué situación haya vivido, ahora mismo en el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que ahora mismo tú estás restaurando toda relación rota entre padres e hijos, Señor. Padre Santo, hoy los hijos corren donde sus padres a pedir perdón y a decirle: te amo, papá, pero también corren a tus brazos como ese Padre celestial y decirle: Señor, me arrepiento porque he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Dios, y hoy me arrepiento, Señor, y quiero que restauremos nuestra relación. Hoy queremos restaurar nuestra relación como hijos. Padre, perdónanos y restaura nuestra relación. Restáuranos, Señor. Papá Dios, pero también quiero orar por aquellos padres que de pronto, al ver la rebeldía de sus hijos, al ver las dificultades por las cuales sus hijos pasan, Señor, quieren claudicar, quieren rendirse. Yo te pido, Señor, que tú les des esa convicción, así como tú la tienes con nosotros, Señor. Que nosotros en algún momento nos vamos a arrepentir, que nosotros en algún momento te vamos a reconocer como Dios. Que esos padres no claudiquen en su empeño, que tengan la convicción de que sus hijos van a cambiar, de que sus hijos van a salir de toda opresión, de toda cárcel, que sus hijos van a romper esas cadenas y van a ser victoriosos, porque nosotros como padres queremos lo mejor para ellos. Hoy declaro como padre, declaro sobre nuestros hijos libertad, declaro libertad sobre ellos. Ahora mismo toda cadena que está sobre nuestros hijos ahora mismo se rompe en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Se rompe toda cadena que los tiene atados a las drogas, al alcohol, a la prostitución, al pecado, Señor. Ahora mismo se rompe en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Como padre lo declaro, Señor, como padre lo declaro, Señor, sobre nuestros hijos, Señor, sobre nuestros hijos. Ahora nuestros hijos se levantan como esa nueva generación, la generación de fuego, la generación llena del Espíritu Santo, la generación que va a transformar al mundo y lo va a trastornar con tu presencia, Señor, porque todos sabrán que hay un Padre bueno, todos sabrán que hay un Padre maravilloso, todos sabrán que el Padre soñado eres tú, mi amado Rey de los cielos. Papá Dios, hoy te reconocemos. Tú eres nuestro Padre soñado, y tal vez nuestros padres no son los mejores, Señor, pero tú les vas a dar la sabiduría y los vas a dar los talentos y los dones, Señor, para que puedan salir victoriosos en esta tarea que les has encomendado, Señor. Ayúdanos, Señor, como padres a modelarte a ti, Señor. Que ellos te conozcan a ti como Padre, porque han visto en nosotros ese amor, esa misericordia tuya, Señor. Porque han visto que somos hombres conforme a tu corazón, Papá Dios. Y ellos también anhelen ser como nosotros.
Padre, gracias te damos en esta mañana y declaramos que hecho está en nuestros hogares, hecho está sobre los padres, hecho está sobre los hijos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amada iglesia, que esta mañana sea el momento de reconocer en Dios a ese Padre maravilloso, a ese Padre que siempre tú quisiste tener. En tu corazón lo anhelabas, siempre lo habías tenido y no lo habías visto. Nunca viste a Dios de esta manera. Hoy es tiempo que lo veas como ese Padre soñado, ese papá que reúne todas esas cosas que tú algún día anhelaste. Y por sobre todo, que ese mismo Padre celestial te va a ayudar a ver a papá como alguien valioso, como alguien que te va a dar ejemplo. Y aunque tu relación, aunque papá de pronto te haya dado un mal ejemplo, no te preocupes, Él no ha sido tan malo porque te haya dado un mal ejemplo. Al contrario, ese mal ejemplo que Él te dio te ha ayudado para formar ese carácter fuerte con el cual cuentas ahora. Así que, amada iglesia, papá Dios, tú eres nuestro Padre soñado. Tú eres nuestro Padre soñado y te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a ti, Señor. Dios te bendiga, amada iglesia. Esperamos vernos pronto y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne en vuestras vidas y en vuestros corazones, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.